Hola a todos, mi nombre es Marcelo José dos Santos, yo soy docente de Anatomía del Instituto de Ciencias Aplicadas Provinciano, el ICAP, que pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estoy a cargo de darles la clase de repaso para el final de sentidos. Cabe aclarar que no van a ser todos sentidos, van a ser apenas el olfato, el gusto y la audición, así que repasen visión, que es muy importante también. Por las dudas, si surge alguna pregunta respecto de la clase, les dejo mi mail o también mi Instagram, ¿sí? La clase de hoy no va a ser muy larga porque los temas no son muy largos y vamos a abordar principalmente las partes más tomadas no parciales. Así que empezamos. Los objetivos de esta clase van a ser reconocer los componentes anatómicos de cada vía y explicar el trayecto y terminación de todas las vías. Empezamos por el olfato. Primero de todo tenemos que definir qué es el olfato. El olfato es un sentido químico, ¿sí? Es un estímulo químico que va a ser transformado en un estímulo eléctrico, que es de la manera que va a ser interpretado por nuestro sistema nervioso, ¿sí? Otra particularidad del olfato que podemos encontrar es que su primera neurona es el receptor, ¿sí? Esto es muy importante, y que también nos hace extracción en el tálamo. ¿Y dónde todo eso va a empezar? Bueno, la vía olfatoria va a empezar en el techo de las fosas nasales, como podemos observar acá, ¿sí? Donde vamos a encontrar el epitelio olfatorio. En el epitelio olfatorio vamos a encontrar principalmente tres tipos celulares, como las neuronas sensoriales olfatorias, que son también al mismo tiempo el receptor, y también las células basales y células de soporte, ¿sí? Que tienen como función contribuir para producir el moco y dar soporte. Bien, a partir del momento que el estímulo químico es transformado en estímulo eléctrico, las fibras de la neurona sensorial olfatoria van a conformar más o menos 20 haces nerviosos que van a perforar la lámina quiosa del hueso etimoides, ¿sí? ¿Y qué objetivo tiene esta perforación? Así que ahí vemos los más o menos nervios olfatorios que están perforando la lámina quiosa del etimoides para llegar en lo que sería el bulbo olfatorio, ¿sí? Cuando lleguen el bulbo olfatorio, van a encontrar una estructura que tiene forma esférica, como vemos la imagen de la izquierda, ¿sí? Que son los glomérulos olfatorios. Estos glomérulos olfatorios son complejos sinápticos que se encuentran entre la primera neurona de la vía, ¿sí? Entre los dendritos de la primera neurona de la vía y de la segunda neurona de la vía, ¿sí? La segunda neurona de la vía van a ser las células mitrales y células en penacho, ¿sí? Así que estos son los glomérulos. En el bulbo olfatorio entonces va a ocurrir la sinapsis con la segunda neurona de la vía y las fibras, los axones de la segunda neurona de la vía van a conformar lo que sería la mayor parte del tracto olfatorio. Y a partir de este momento la vía olfatoria se hace un poco compleja, porque a partir de ahí puede tomar tres trayectos distintos. El primer trayecto, luego de la sinapsis, es que puede, mediante la estría olfatoria medial, la cual pueden ver en la imagen, mediante la estría olfatoria medial, pueden decusar por la comisura anterior hacia el tracto olfatorio contralateral para hacer sinapsis con la misma neurona, pero del lado contralateral. El segundo trayecto que puede tomar es mediante la estría olfatoria intermedia, que se direcciona hacia lo que sería el tubérculo olfatorio. O también mediante la estría olfatoria lateral hacia la corteza olfatoria, ¿sí? Así que vayamos a ver mejor cómo se da todo eso. En esta imagen vemos lo que sería una imagen de la cara basal, ¿sí? Del encéfalo. Lo que se importa más acá sería esta región del lóbulo temporal, ¿sí? Donde podemos ver que fue disecado, ¿sí? Fue hecho un corte en la parte más rostral del hipocampo, ¿sí? Que es con el cual responde a lo que sería la área olfatoria. Acá en rojo podemos ver lo que sería la estría olfatoria medial, decusando para hacer sinapsis con la neurona contralateral. Podemos ver también la estría olfatoria intermedia, direccionando hacia lo que sería el tubérculo olfatorio. Y además de eso, la estría olfatoria lateral direccionando a lo que serían las otras áreas, ¿sí? Que se encuentran en la parte más rostral del hipocampo, que sería la corteza prepiriforme, el núcleo amigdalino en rojo, la corteza periamigdalínea y área entorrinal, ¿sí? Cuando llega a esta área, la corteza olfatoria puede emitir eferencias hacia la región órbito-frontal también, ¿sí? Así que bueno, esta va a ser la vía olfatoria, chicos. Si pasamos al gusto, el gusto también es un sentido químico que tiene que ser transformado en un sentido eléctrico, ¿sí? Un estímulo eléctrico, que es la manera que interpreta el sistema nervioso. Existen muchos tipos de gustos, como por ejemplo el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami, ¿sí? Así que vayamos a la parte de la vía que nos importa, ¿no? A la parte de la vía que era más importante para el final de ustedes. Así que, ¿dónde todo eso va a empezar?
donde se encuentra el receptor de esta vía, ¿no? El receptor de la vía del gusto se encuentra en las papilas linguales, ¿sí? Se acuerdan que tenemos de tres tipos, las filiformes, las fungiformes y las caliciformes, donde dentro de estas papilas vamos a encontrar el botón gustativo. Y este botón gustativo es el receptor, ¿sí? Y como los receptores de las vías ascendentes, que ya estudiamos en las otras vías, tiene como función transducir la señal. Y van a transducir la señal hacia la primera neurona de la vía. Pero para entender dónde se encuentra la primera neurona de la vía, tenemos que hacer un repaso de la inervación sensorial de la lengua. Nosotros sabemos que la lengua está dividida en 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior y una raíz, ¿sí? Los 2 tercios anteriores van a estar inervados por el nervio cuerdo del tímpano, que es un ramo del facial, el tercio posterior por el glosofaringio y la raíz de la lengua por el vago, ¿sí? De manera sensorial. Así que ahí tenemos el cuerdo del tímpano, el ramo facial, el glosofaringio y vago, ¿sí? Bueno, ahora que hicimos ese repaso, ¿dónde se va a encontrar entonces la primera neurona de la vía que va a recibir este estímulo, ¿no? De los botones gustativos? Se encuentran en los ganglios de cada nervio. Por ejemplo, el ganglio geniculado del facial, el ganglio inferior del glosofaringio y el ganglio inferior del vago. Así que una prolongación, que es la prolongación periférica, va a recibir los estímulos que son transducidos por los botones gustativos y después las prolongaciones centrales van a ingresar hacia el tronco encéfalo, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía, en la porción más rostral del tracto y del núcleo solitario. Ascienden por el fascículo tegmental central para hacer sinapsis con lo que sería la tercera neurona en el núcleo ventral posteromedial. A partir de ahí, los axones de la neurona de la tercera neurona, que se encuentra en el núcleo ventral posteromedial, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiata y termina en la corteza gustativa, que corresponde al opérculo del lóbulo frontal, ¿sí? La porción opercular, y también al lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y ahí se hace consciente de lo que sería el gusto. Bien, así que tenemos la vía gustativa. Vayamos al último sentido que nos queda para hoy, que sería la audición. Así que igual los otros sentidos, vamos a definir qué es. La audición es la sensación que es producida en el oído mediante vibraciones que propagan el aire, ¿sí? Por el aire. Así que estas vibraciones que propagan el aire causan una sensación en el oído que va a ser la audición. Estas vibraciones son captadas por el oído externo y están transmitidas y transducidas por el oído interno y medio, ¿sí? O medio e interno respectivamente, ¿sí? Todo esto va a empezar con lo que sería va a ser recibido por el receptor que se encuentra en el ganglio espiral, ¿sí? En el órgano de Corti, en la cóclea, y va a ser transducido por esos receptores hacia la primera neurona de la vía, que es una neurona bipolar. Esta neurona bipolar va a viajar mediante el nervio coclear. ¿Se acuerdan que saliendo de la cóclea tenemos el nervio coclear? Y también tenemos el nervio vestibular que forma el vestíbulo coclear. Así que esta neurona, el axón de esta neurona bipolar, va a enviar sus fibras mediante el nervio coclear hacia los núcleos cocleares. Aquí tenemos dos, el núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal, ¿sí? Y a partir de acá, también la vía auditiva se hace un poco más compleja, igual que hicimos con lo que sería la vía del olfato, ¿sí? Así que de nuevo, las vibraciones son captadas por el oído externo, transmitidas por el medio y transducidas por el interno. Todo esto es recibido por el receptor que se encuentra en el órgano de Corti, en la cóclea, ¿sí? Que va a transducir la señal hacia la primera neurona, que es una neurona bipolar que se encuentra en el ganglio espiral, o también llamado el ganglio de Corti. Y esta neurona envía su prolongación por el nervio coclear hacia los núcleos cocleares. Bien, a partir del momento que llegan núcleos cocleares, vamos a tener que dividir las vías en dos partes, una vía monoauricular y una vía biauricular. Lo que nosotros estamos viendo acá es una vista dorsal del tronco del encéfalo, donde con el número 1 sería el nervio vestíbulo coclear, y con el número 2 serían los núcleos coclear dorsal y coclear ventral, ¿sí? El nervio coclear dorsal es responsable por la vía monoauricular y el ventral por la biauricular. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando las prolongaciones de la primera neurona de la vía lleguen a los núcleos cocleares, vamos a encontrar la segunda neurona de la vía y ocurre una sinapsis. Las fibras de esa segunda neurona se difusan por esa estructura con el número 3, que son las estrías acústicas dorsales, y llegan a los núcleos del complejo olivar superior, que vemos con el número 5. Ascienden por el menisco lateral, que está con el número 6, y llegan a lo que sería el colículo inferior, donde se encuentra la tercera neurona de la vía. Bien. Así que paramos por acá y después explicamos todo junto cuando la vía biauricular también llegue en los colículos inferiores y en la tercera neurona de la vía. Bien. Ahora, el núcleo coclear ventral, que es responsable por llevar la vía biauricular, tiene dos trayectos. Uno contralateral,
parecido con la vía monoauricular y otro ipsilateral. Las fibras contralaterales de la parte vía auricular, del núcleo coclear ventral, se van a decusar mediante esta estructura con el número 4, que se llama cuerpo trapezoidal, hasta llegar a lo que serían los núcleos del complejo lobar superior, ¿sí? Ascienden por el menisco lateral y llegan a la tercera neurona y el colículo inferior. Pero estas fibras del núcleo coclear ventral que se decusan son fibras inhibitorias. Bien. Y el otro trayecto, que es el ipsilateral, hace sinapsis con el núcleo del complejo lobar superior del mismo lado, o sea, ipsilateral, ascienden por el menisco lateral hasta llegar en el colículo inferior, donde se encuentra la tercera neurona de la vía. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si el estímulo auditivo llega del lado izquierdo, las fibras de la ventral que se decusan hacia el lado contralateral van a inhibir los estímulos que llegan del derecho. ¿Sí? Y las que siguen de manera ipsilateral son excitatorias. Bien, a partir del momento que estas fibras lleguen a la tercera neurona y el colículo inferior, van a hacer sinapsis, van a pasar al cuerpo geniculado medial del tálamo, donde se encuentra la cuarta neurona, hacen sinapsis, y las fibras de esa neurona se direccionan hacia la corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal y las áreas 41 y 42 de Brodmann. ¿Sí? Y ahí termina la vía auditiva. Así que ojo, porque la parte de la vía auricular que se decusa es inhibitoria y la ipsilateral es excitatoria. Ya de la monoauricular es excitatoria. ¿Sí? Se decusa, pero sigue siendo excitatoria. Bueno, chicos, esto sería del sentido que quería pasarles. Espero que les haya servido, espero que les sirva, ¿no? Para el parcial. Y les deseo muchos éxitos. Les dejo la bibliografía y agradezco a todos por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Bueno, de lo que son trabajos prácticos de anatomía, es muy común que se tomen tanto sentidos como nervios craneales o vías, ¿bien? Y los vinculados a la visión suelen ser los más preguntados, así que está bueno prepararlo siempre para el examen, en caso de que sea una modalidad oral, ¿vieron? Bien. Bueno, lo primero principal es saber lo que es la anatomía del ojo. Vamos a ver de la anatomía del ojo, de cómo se ve, tanto desde el punto de vista teórico con este esquema. Vamos a ver cómo se ve en un fondo de ojo, que es una forma de estudiar los componentes internos del ojo. Vamos a ver los músculos extrínsecos del ojo, hacer una mención a los intrínsecos. Y después continuar con lo que es la vía visual, ¿bien? Empezando. El ojo tiene dos componentes, un componente de base estructural, que son esta serie de 3 capas concéntricas que lo rodean, ¿bien? Y después los medios de refringencia, que son los medios por los que justamente la luz va a llegar, se va a modificar, ¿bien? En base a la necesidad del ojo de hacer un foco, y se va a proyectar para poder generar la visión. Las capas que tiene son, desde lo que es más profundo hacia más superficial, la retina, que es la parte nerviosa, la parte, digamos, funcional propiamente dicha del ojo, ¿bien? La coroide, que es donde está principalmente dispuesto la vascularización del ojo. La esclerótica, que es una túnica fibrosa, ¿bien?, que rodea el ojo, que no le da una estructura de firmeza, sino eso se da por el contenido líquido de la misma, pero que le da justamente la capa de protección externa, ¿bien? Si uno continúa hacia adelante, tiene el cristalino, que esto es lo que ante sus modificaciones de forma va justamente permitir enfocar la imagen. El humor vítreo y el nervio óptico, ¿bien? Lo último que falta marcar acá es papila, y lo que falta marcar acá es la córnea, ¿bien? Discúlpame, Brunito, perdóname que te interrumpa. Sí. Vos sabés que te está haciendo un poco de ruido el micrófono. Te aviso por las dudas. Ahí no se te escucha nada. Seguimos sin escuchar, aviso también por las dudas. Todavía no. Hola, hola, hola. Ahí está, Sí, ahora sí. perfecto. Ahí Ahí está, volvió. ¿se escucha? ¿Hay ruido? No, 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 ya no. está bueno ahora. Excelente, bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces como le decía,
Hay unos componentes estructurales del ojo, bien, que tenemos a la esclerótica con la córnea hacia anterior, el polo anterior, y las otras dos capas que les mencioné. Además de eso tenemos las medias de restringencia, bien, que van a ser pequeños, que vamos ocupando. Va a incluir la córnea, el cristalino, el humor vítreo, también falta por aquí adelante lo que es el humor acuoso. Bien, los humores no son otra cosa que los líquidos. Doctor, perdón. Se escucha con ruido de vuelta. Oh, qué mala suerte, me parece. Bien. La ley de Murphy, ¿no? A ver, A dígame ver, ahora. ahora sí, perfecto. Ahora mejoró. Ahí va. Gracias. Me voy a quedar inmóvil, a ver si ahora funciona bien. Bueno, lo que le decía, ¿qué es importante de esto? Con esto que les hablé, en varias partes del ojo puede llegar a quedar un tipo de enfermedad. De lo que es el humor. Doctor, perdón. Ahí le informo, se escucha de vuelta con ruido, casi no se escucha. Todavía no escuchamos. Doctor, perdón, paso solo a confirmar, todavía no escuchamos. Le aviso cuando vuelva el audio. Hola, hola, ahora sí. Sí, perfecto. Ahí confirmo, se escucha. No se ve la Perdón, presentación todavía, no pasa es nada, no la pasa nada. la ley de Murphy, como le dicen. Si tiene que salir mal, sale mal. Bueno, para no parar tiempo con esto, lo de las cosas más cruciales que hay, a ver lo que es la anatomía del ojo a este punto, es lo que le decía, tenemos el humor vítreo, que tiene un recambio lento, que es el líquido que va a este punto. No sé si algunos de ustedes vieron que cuando observan hacia el sol ven como unas pequeñas manchitas que se mueven, se llaman miodesopsias, son básicamente detritos que se acumulan en el mismo. Son inocuos y no tienen ningún tipo de consecuencias. Ahora, con lo que es el líquido que va en esta recámara que está por acá, es el humor vítreo, ¿bien? Humor acuoso, humor vítreo. El humor acuoso tiene la propiedad de que se recambia a gran velocidad, o sea, se crea y se reabsorbe con gran velocidad. ¿Cuál es el problema de esto? Puede ser que por un aumento de su creación, que es raro que se produzca, pero sí mucho más común, una disminución en su recaptación, se arma una patología que aumente la presión intraocular, es el famoso glaucoma, ¿bien? Otra cosa para mencionar de esto es que el nervio óptico va a tener una papila, ¿bien? Que es por donde va justamente las neuronas de segundo orden, las ganglionares, van a formar dicho nervio, ¿bien? Y este es un punto del ojo que es un punto ciego. Está más o menos, coincide por donde justamente sale el nervio óptico, que sería un poquito medial y apenas inferior de lo que es el polo posterior del ojo. Lo que va a hacer que uno tenga unos puntos ciegos que son fisiológicos y que el cerebro los compensa. Bien. Los otros componentes, para terminar de cerrar lo que es la formación que me venía diciendo del humor acuoso, bien, tenemos que mencionar los cuerpos ideales y las fibras de la nasola, bien. Hay una barrera física entre lo que es el humor acuoso y el humor vítreo. Acá se puede ver justamente lo que les mencionaba, cómo la recámara posterior se va formando al mismo y se reabsorbe el anterior. En este ángulo, bien, iridocorneal, a través de lo que se llama membrana de Messet, va a ser resorbido el mismo. Esto se puede llegar a tapar por algún tipo de detrito o porque este ángulo que está acá, por alguna razón, se disminuya y se comprima. Y eso es lo que causa el famoso glaucoma.
El iris no es ni más ni menos que justamente todo este tejido que se ve circunvalante que nos da a nosotros el color de ojos, ¿bien? La capacidad de cerrar o dilatar el mismo mediante la midriasis o miosis es lo que va a permitir también aumentar lo que es o disminuir la recaptación de la luz. Ahora cuando hablemos un poquito de lo que es el sistema simpático-parasimpático vamos a concluir este tema. Bien, acá se ve justamente lo que les mencionaba, un caso de una persona con glaucoma, que es una de las causas de ojo rojo. Bien. El glaucoma es una patología que puede ser aguda o crónica y es importante identificarla y tratarla porque puede conllevar a una pérdida de la visión. Y por lo general las cuestiones de la visión, cuando se establecen, muchas veces son irreversibles. ¿Bien? Bueno. Ahora, un poquito más cercanos a la realidad, lo que se había mencionado que se venía, que es el fondo de ojo. Bien, el fondo de ojo es una forma muy interesante de observar ni más ni menos que hasta una porción del sistema nervioso central, porque ustedes, como vieron en embriología, el nervio óptico y el cerebro están vinculados a que, de hecho, el mismo nervio no es un nervio en sí, a nivel histológico, sino que es un tracto. O sea, no tiene las células de soporte, como son las células de Schwann, sino los oligodendrocitos. Y la vinculación es tan alta que quizás un edema en esta región que les mencioné antes, la papila, se pueda traducir a una lesión del sistema nervioso central. ¿Bien? Para observar el ojo correctamente, lo que tiene que dar es un fármaco, como puede ser la tropicamida, que va a dilatar el mismo, ¿bien? Y va a permitir observar el ojo en por lo menos en una amplitud suficiente para evaluar la papila y la fobia. Hay otras herramientas particulares especiales para poder ver el ojo en toda su extensión, que esos ya son más propios del oftalmólogo. Ustedes pueden que tengan a disposición este aparato en la guardia. Se dice que a veces se puede utilizar para descartar una lesión de meningitis que contraindica una punción lumbar. Lo cierto es que si la persona no se dilata el ojo, es muy difícil ver la papila. Ya lo van a probar entre ustedes, que si el ojo no se dilata, su estudio es muy dificultoso. Bien, esto sería cómo se vería una imagen de un fondo de ojo derecho, bien, con un ojo que recibió un fármaco, como les mencioné, que permite la midriasis. Bien. ¿Qué es cada cosa acá? Tenemos, bien, una zona que va a ser la mácula, con la fobia. ¿Y qué es esto que hablan de la... Ustedes escucharon hablar de lo que son las maculopatías, ¿bien? El ojo tiene esta dualidad, este problema, que los nervios no permiten pasar la luz. Lo mismo los vasos, y molestan. Y como les mencioné antes en la imagen anterior, justamente toda la luz tiene que ir por dentro y necesita poder desplazar todas las estructuras que están acá para poder permitir que ingrese la luz. ¿Qué hace para solventar este problema? Básicamente baja de una zona donde tanto los vasos como las partes nerviosas se corren y se abren hacia los costados para poder dejar a los fotorreceptores, bien, que están bien, en lo que es la capa de la retina, están bien hacia el fondo para permitir el pasaje de la luz. Esto es lo que sucede en la mácula y en la fobia, ¿bien? Acá también lo distingue una porción central que se llama fobiola. Esta es la porción donde tenemos los famosos conos, que son los receptores que permiten la visión de mayor definición y visión en colores. Están concentrados básicamente en esta región, la enorme mayoría de ellos. En el resto de la retina, por lo general, lo que tenemos son bastones, que no permiten una buena definición, pero sí captan mucho mejor la luz. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de una persona que tenga una maculopatía y se afecte esta región, la pérdida de visión va a ser muy importante. Esto es una visión más o menos unos 3 grados nada más, que es con lo que nosotros, por ejemplo, leemos. Es la razón por la cual uno cuando va leyendo va saltando la vista de un lugar a otro. Si este lugar se lesiona, la persona tendría una discapacidad bastante importante. Tal es así que se puede llegar a hacer una panfotocoagulación, o sea, hacer varios puntos de coagulación para evitar el desprendimiento de la retina, y la persona, al constatar esto, todavía seguiría viendo. Tal es así que hasta puede haber desprendimientos de la retina, como puede ser una persona que tiene una miopía grave, bien, que tiene mayor facilidad de eso. Más de ustedes posiblemente tengan miopía, no se asusten, no es algo convencional, no es algo de lo más común.
y empezar a tener pérdidas de la visión periférica que el paciente ni siquiera se percate. Por eso es que se hace el concepto del screening de la visión en las personas. La idea es justamente detectar ese tipo de alteraciones y tratarlas antes de que se genere un cambio que afecte a la vida de la persona. ¿Bien? Bueno, de lo que son la arteria oftálmica, rama de arteria carótida interna, que acompaña al nervio, bien, va a entrar y se va a dividir en las ramas temporales, nasales, superiores e inferiores, bien, que están marcadas en esta imagen. Todo eso aprovecha el mismo camino nervio óptico, como ya es una zona que tengo, si no voy a ver por acá no tengo ni conos ni bastones, porque tengo nervio que se va, aprovecha y viene todo para el mismo lugar. La forma y las relaciones de estos vasos pueden ser indicativos de lo que es patologías en la persona. Eso por lo general suele ser una cosa que ve el especialista de oftalmología. La retina se va a dividir en dos porciones, ¿bien? Porción nasal y porción temporal. Esto que les dije, pero les he dicho, ojo derecho es un ojo izquierdo. La porción nasal es la porción que está del lado de la nariz, ¿bien? Y la porción temporal no es otra cosa que la que va del lado del hueso temporal, más hacia el lateral. Esto ve a su vez campos de visión, y los campos de visión se llaman al revés. Se van a llamar campo de visión temporal y campo de visión nasal. ¿Qué quiere decir con que sea al revés? Como la imagen se despeja en el ojo, la luz de la retina, del campo de visión temporal va a ir hacia la retina nasal y viceversa. Bien, lo mismo con lo que es superior va a ir inferior. Ahora lo vamos a ver con un esquema más adelante para que no queden dudas con este tema. Para terminar con el fondo de ojo, acá se ve justamente imágenes de fondo de ojo normal. Y uno de los casos que les había mencionado antes de lo que es el edema de papila. Fíjense cómo se ve la diferencia del contorno en el mismo. Por lo general, el edema de papila a veces en patologías que le van a llegar a mencionar más adelante tarda un poco en instaurarse. Pero es un signo clínico importante igual. Bien. De todo lo que son las distintas patologías que se ve al fondo de ojo son un montón realmente y son propias ya muchas del especialista. Puede haber lesiones agudas o crónicas, tanto vasculares, patologías incluso como la esclerosis múltiple, pueden afectar las células de soporte, como son los oligodendrocitos. De hecho, el hecho de ser oligodendrocitos es lo que explica que puede dar patología de nervio óptico y no otros nervios periféricos, que los nervios periféricos, como saben, están rodeados por vainas provistas por las células de Schwann. Bien, por último se ve patologías como la patología de neuropatía diabética. La diabetes, tanto la diabetes como la hipertensión, la diabetes es muy común, trae trastornos de la visión. En la persona obviamente que no está tratada y controlada su enfermedad. Ahí bueno, muestra algún tipo de lesiones propias que no vienen al caso de esta clase. Bien. Bueno. Como les mencionaba, lo que mencionaba el borde entre la papila retina, la retina peripapilar y el color de papila. Bueno, siguiendo, lo que sigue a continuación son los músculos extrínsecos del ojo. Bien. ¿Qué van a ser los músculos rectos y los músculos oblicuos? Bien. Tenemos recto superior, recto lateral, recto inferior, recto medial, oblicuo superior y oblicuo inferior. El oblicuo inferior tiene la particularidad de que no presta inserción en lo que es el ápice, bien, el ápice de lo que es la órbita, bien, esta pirámide cuadrangular de vértice posterior que es la órbita. ¿Cómo están inervados dichos músculos? Vamos a tener tres nervios que se van a ocupar de los movimientos extrínsecos del ojo. Uno de ellos va a ser el tercer par, que viene entrando por acá, que este es el famoso anillo de Sino, anillo tendinoso común, que cuando entra a la órbita, a la cavidad orbitaria, que es esto que está acá, ya entra dividido en un ramo superior y un ramo inferior, ¿bien? Acá se ve cómo está llegando el recto medial, recto inferior y recto superior. Recto lateral tiene su nervio aparte, que es el sexto par craneal. El oblicuo mayor también tiene su nervio aparte, que es el cuarto par. Y este que está acá, que quedó pendiente, ¿por quién es? También por el tercer par craneal, el oblicuo inferior, ¿bien? Ahora, yo siempre cuando estudiaba me preguntaba,
Ahora vamos con este que está acá. Yo cuando estudiaba siempre me preguntaba cuál es la función de los músculos oblicuos. Bueno, el tema es el siguiente. Los movimientos del ojo no solamente se pueden dar para arriba y para abajo, sino también, y para los costados, sino también en momentos de rotación. Y lo que pasa con el vértice de la cavidad orbitaria es que está ligeramente hacia medial. Bien, o sea, este esquema quizás no sea lo más claro por cómo está angulado, pero el vértice de la órbita, yo tengo que estas son las 4 paredes, el vértice está un poquito hacia medial. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando un músculo, como puede ser los rectos superior e inferior, hacen su contracción, no tiran el ojo exactamente hacia arriba, haciendo que la vista se eleve o se deprima, sino que también al tirar un poquito de costado van a generar un movimiento de rotación en el ojo. Y lo que hacen en parte los músculos oblicuos es compensar esas rotaciones. Bien, por ejemplo, el cuarto par, de la que tanto se habla, la mirada patética, lo que hace es justamente producir lo que se llama una inciclotorsión, o sea, torcer el ojo hacia adentro, ¿bien? Es uno de sus movimientos principales que tiene. Los movimientos del ojo muchas veces, en las distintas, hacia donde uno quiera girar la vista, van a ser movimientos conjugados, donde un oblicuo va a compensar la acción de un recto, tanto sea superior o inferior. Los rectos media lateral por lo general no tienen demasiado problema lo que sea de nivel de movimientos. Bien. Otro músculo que queda pendiente también por el tercer par craneal es el elevador del párpado superior, que está justo por encima. Si lo ven preparado, puede que hasta les cueste un poquito diferenciarlos a esta altura porque van uno bien pegadito al otro. No están pegados, solamente van uno sobre el otro. Esto va bien hacia adelante y tiene una porción que no está inervada por el tercer par, de hecho que es un músculo aparte, el músculo tarsal superior, que es de inervación simpática. ¿Qué quiero decir con esto? Está inervada justamente por el sistema nervioso simpático, y por el sistema nervioso simpático no participa ningún nervio craneal propiamente dicho. O sea, en todo caso puede prestar viaje a los nervios craneales, pero nunca van a ser de componente simpático, solamente dan parasimpático. Si hay algún componente simpático a esta altura es porque posiblemente vino, porque vino del ganglio cervical superior, ¿bien? Como neurona, como centro, neuronas preganglionares. ¿Bien? ¿Y por qué les menciono este detalle de este músculo? Porque ese músculo va a proporcionar una contracción que va a hacer permitir una ligera elevación del ojo, haciendo que si ese músculo se daña, o si, mejor dicho, esa inervación se pierde en alguna parte de ese trayecto, el ojo va a tener lo que se llama una ptosis, va a estar ligeramente caído. Ahora, si alguno de ustedes tiene un párpado ligeramente caído, no se asuste, puede ser una ptosis palpebral común, que es lo más probable, y no tenga nada. Ahora, si aparece de la nada este problema en una persona, hay que estudiarlo, porque puede que algo en esa vía se haya afectado, ¿bien? Y sin embargo, la persona todavía va a poder elevar y cerrar los párpados, porque uno lo cierra también por el músculo auricular, que no viene al caso, pero lo que es la elevación, que se mantenga elevado, va a estar este músculo auricular. Entonces, uno podría también abrir y cerrar el párpado, pero quizás quedaría un poquito más caído. Lo más probable es que si afecta también el componente simpático, pasen otras cosas más, ¿bien? Como lo que va a ser una miosis, que va a quedar la pupila cerrada, y una pérdida de sudoración en el área. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? De los otros nervios que faltaba mencionar, tenemos el nervio óptico, que he mencionado por acá, que se ve justo entrando con el vasito, con la arteria. La arteria se puede ver, por lo general es una arteria, si ven un preparado se va a notar la arteria, tiene todo un recorrido. Y después los demás nervios que son ramos del trigémino, ¿bien? Este que está acá es el nervio nasociliar. Bien, es el que va por el anillo de Zinc. Ahora, continuando, esto lo que les quiero mostrar acá es, para identificarlo solamente es la polea de reflexión que tiene el músculo oblicuo mayor. No tiene mucha mención en particular, justamente lo único que hace esta polea es justificar el movimiento que le imprime el ojo, va en esta dirección y no en esta que está acá. El movimiento se cuenta a partir de este lado. Bueno, marca los nervios uno por yo lo marqué a mano. Bien. Lo otro que quería mencionar es el ganglio ciliar. Como les había mencionado que estaba el componente simpático, que
que obviamente va a estar predominante en lo que es el ojo y los tejidos circundantes, también está el componente parasimpático. Y lo que son los ganglios parasimpáticos tienen la regla de que siempre están cerca de los efectores. Si ustedes ven un ganglio a nivel de lo que es el cráneo, la cabeza, bien, están viendo algo que es parasimpático. Cabe destacar también que el parasimpático es un componente cráneo-sacro, ¿bien? El componente parasimpático va a tener neuronas preganglionares que van a ser toracolumbares, hasta más o menos la altura del E2. Así que si ustedes le están mostrando por acá, en alguna foto, en una imagen, algo preparado, un ganglio, ya háganse la idea de que es parasimpático, y va a estar sí o sí vinculado a un nervio craneal. Y acá, en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser el tercer par craneal. No significa que no haya fibras que pasen por ahí que sean sensitivas o que sean parasimpáticas, porque de hecho parte de sus raíces las hay y la atraviesan, pero no hay ganglio, no hay somas neuronales que justifiquen este ensanchamiento, que justifiquen este ganglio. ¿Bien? Bueno, continuamos. Un segundito. Bien. Bien. Para terminar, para continuar con lo que es lo que les mencionaba de el componente parasimpático, a través del ganglio cinear, tenemos uno de los músculos intrínsecos del ojo, que es el músculo constrictor del iris. ¿Bien? La contrapartida del mismo es el músculo dilatador del iris. De este depende el simpático, de este depende el parasimpático. Si se lesiona uno, suele predominar el efecto del otro. Como les dije, si se suele lesionar, si hubiese una disfunción de lo que es el sistema simpático, uno de los ojos quedaría así, chiquito, y el otro quedaría con el tamaño normal. Eso se llama aniridia. Hay una diferencia entre el tamaño de los iris que son normales. Si ustedes lo tuvieron así toda la vida, lo más probable es que no sea absolutamente nada. De nuevo, si esto desaparece de nuevo, o si la diferencia es muy pronunciada, en ese caso sí ameritaría una consulta a un médico. ¿Bien? Bueno. De lo que es trigémino no vamos a hablar mucho más. Ya les había mencionado la neurona ciliar, y después estaba en el trocal y frontal, que eran los otros dos que me habían quedado colgados por ahí pendientes, pero no es el objetivo principal de esta... Perdón, el nervio lagrimal. No son el objetivo principal de esta clase. Lo único que queda para mencionar es justamente la glándula lagrimal, y que es importante que el nervio lagrimal, que se veía en esta imagen, ¿bien?, no es el que le da el componente de inervación de secreción a la glándula. Bien, eso viene por parte de otro nervio que viene de acá abajo, bien, y hace anastomosis para permitir la secreción lagrimal. Eso van a ver cuando vean el facial, lo van a ver mejor. No sé si ahora tenemos una clase de eso, pero lo dejamos para otro momento. Bien, en el caso de que haya una iluminación excesiva, el nervio óptico va a prestar una vía aferente. Bien, va a seguir el nervio óptico, como vieron ustedes, quiasma, tracto. Un porcentaje de las neuronas de la vía óptica no van hacia el camino de tálamo, radiaciones ópticas y corteza, sino que van a los núcleos pretectales de mesencéfalo, van a inervar de forma bilateral a los núcleos viscerales del nervio motor ocular común. ¿Bien? Eso es el componente parasimpático que tanto les insisto. Esto está en tronco del encéfalo. Bien. Eso va de nuevo, vuelve hacia el ojo por lo que es tercer par, ganglio cinear, y genera la miosis, que se ve en esta imagen muy bonita. Es una situación no solamente de alerta, en situaciones generales que se activa el sistema nervioso simpático. Bien, va a haber, por lo que son las neuronas preauricular del asta lateral, recuerden este intermedio lateral que se ve en la médula, en las regiones toracolumbares, en este caso sería obviamente la región torácica, ganglio cervical superior. Esto viaja de forma pericarotidia, con un plexo nervioso que rodea el vaso, bien, acá está el plexo carotidio, y va a llegar hacia el ojo, pasa por el ganglio ciliar, pero no se une, no hace sinapsis, bien, se mete por dentro del ojo, y
y agarra el nervio al músculo iridiodilatador y genera la mydriasis. Bien. Estos son los 3 nervios importantes a estudiar en esta región de lo que es los componentes motores, y el segundo par lo que es la visión. Bien. Lesiones que se van del mismo, no hay otra cosa para ver de esto que pensar qué dirección toma el músculo y qué lesión se produce. Yo lo que les recomiendo para repasar esto, bien, recuerden lo que le dije, motor ocular común, bien, era el único que inervaba el recto medial, más allá del superior y del inferior, que esos entre sí, digamos, entre comillas, se compensarían, porque no es que la afección de uno compensa a la del otro, porque están los dos lesionados. Acá, como está lesionado el medial y el lateral seguiría indemne, seguiría con su tensión normal, el ojo se va para afuera. Además, como le dije, le da el componente parasimpático que va a causar la miosis, se lesiona ese, compensa, predomina la acción opuesta simpática dilatadora y el ojo se va para afuera. Coronario troquear es un poco más complicado del mismo, porque como les dije, es lo que va a permitir la insidia torsión y la mirada hacia el costado, pero también esta imagen no está del todo completa, porque lo que va a también generar es que al tener una torsión hacia adentro, y causaría que los ojos, digamos, la persona tiene una visión ligeramente alterada, porque un ojo estaría rotado y el otro estaría normal, y eso haría una alteración de la visión. Es normal que la persona haga un movimiento compensatorio inclinando la cabeza para que los dos ojos queden alineados en el mismo plano. Bien. De hecho, es una causa es difícil. Yo sé que esto que estoy comentando es bastante complejo, les conviene verlo lo hablo así por arriba porque es un poco más difícil que se metan en esto en un examen, ¿no? Pero para que les quede para la vida, les conviene ver un video, una foto de cómo se ve un paciente. Muchas veces se ve como paciente pediátrico, existe, con lesión de cuarto par, y viene con la cabeza de costado y piensa que es una patología traumatológica, pero en realidad está girando la cabeza para compensar la disfunción del ojo. Para mayor información con esto, está bastante bueno el libro Wilson Powell, si lo pueden conseguir, por así decirlo. Tiene un buen esquema de estas lesiones de nervios. Se ve un poco de tema de lo que es la anatomía estricta, pero según le interesa ver, está bastante copado. Por último, el nervio motor ocular externo, que es el sexto par, es así de simple, solamente va a inervar el recto externo, recto lateral, el ojo se va para adentro. Y muchas veces justamente la persona viene con este ojo también mirando para acá, o sea, gira la cabeza para el costado, gira la cabeza para allá, gira la cabeza para este lado, para poder compensar la vista con el otro. Bien, y justamente que los dos ojos queden alineados. Una patología a la cual está un ojo desviado se llama estrabismo, que puede ser en líneas generales convergente y divergente, el ojo se va para adentro, el ojo se va para afuera. En la vida muy pediátrica, al inicio puede ser normal, a veces como hay una sobrecompensación y se puede ver un poquito de estrabismo convergente. Llega un punto, obviamente se consulta con oftalmólogo, en algunos casos hay que operar al ojo. Y es clave identificar esto cuanto antes y tratarlo, sea como sea, ya sea con anteojos o cirugía, depende de la enfermedad, porque, como les había dicho, el concepto de lo que es la mácula y la fobia, que es el punto de mayor sensibilidad del ojo que me mencioné, está justo alineada con el eje del ojo, ¿bien? Entre el polo anterior y el polo posterior del ojo, bien hacia donde se converge la luz, es donde está la fobia, la zona de mayor visión. Si un ojo viene desviado, no están alineados los dos ojos y están en la vida pediátrica y hay que desarrollar el sistema nervioso central, el cerebro tiene un problema, porque tiene que elegir que ver de un ojo y el otro no, porque si no vería doble y no podría moverse por el mundo. Lo que hace es elegir uno de esos ojos y el otro ojo lo termina apagando. O termina desarrollando visión con un área que no es la mácula, con un área externa, que no tiene una cantidad de células receptoras buenas, y termina solamente estimulando esa porción del ojo, el otro no se desarrolla en realidad la visión a nivel también cortical, más bien ese es el punto, y quedaría con una visión alterada, por más que lo operen de más grande, quedaría con una visión alterada de por vida. Esa es la importancia de poder detectar cualquier tipo de desviación ocular y mandar automáticamente a un oftalmólogo. ¿Bien? Doctor, Sí. perdón, acá Briciana nos envió una pregunta por el chat, ¿la leo ahora? Bueno.
Perfecto. Entonces, si se afecta el componente simpáctico, afecta la midriasis y en este sentido podría generarse una miosis. Claro, siempre. O sea, piensen que los... A ver, el ojo, lo que hace con la apertura, bien, es básicamente captar más luz. Piensen que en lo que es una situación de lucha o huida, el ojo trata de captar la mayor cantidad de luz posible para poder, digamos, reaccionar ante situación de peligro. Por eso lo ponía como ejemplo de alerta. Hay más situaciones donde un ojo está la midriasis, pero no importa. Ahora, no es que está totalmente apagado o prendido un sistema. Al iniciar el sistema nervioso, las cosas siempre están como cuando uno deja el auto en marcha, como en ralentí, como dicen. Y, y lo que sucede, imagínense como una balanza, bien, como una balanza que tiene dos cosas en la misma cantidad de peso. Uno cuando está haciendo un estímulo nervioso, en realidad está como poniéndole más peso de un lado para generar un estímulo. Bien. Con los ojos tiene un nombre, tiene un epónimo esto de este predominio de cosas. Pero básicamente cuando hay actuando, por ejemplo, un músculo sobre, hay dos músculos, cada uno con una acción opuesta, los dos músculos tienen un grado de contracción basal permanente, un tono muscular, una resistencia a la elongación, ¿bien? No es que están en flacidez total. No sé si vieron que no es lo mismo una persona que tenga un brazo relajado a que tenga una parálisis flácida, que el brazo se mueve sin ningún tipo de resistencia, eh, ¿cómo decirlo? Caes como el peso muerto, como se dice. Suena feo, pero vamos, para que se hagan la idea. Entonces, si tengo un grupo, una inervación de dos músculos que hacen acciones opuestas, como son el dilatador, bien, del iris, en el caso de lo que es el sistema nervioso simpático, que va a ser la midriasis, que es la apertura de la dilatación del iris, ante la lesión del mismo predomina el efecto opuesto y hace miosis. Hay un ejemplo más adelante incluso para mostrarles que se ve lo mismo. Bueno, acá se ve justamente un caso de un paciente. Esto igual es por tercer par, perdón, acá no, nada que ver. Acá está. Un caso de un paciente donde tiene un tumor que se llama tumor de Pancoas, tumor o Tobias Pancoas, ¿bien? Que está a nivel del vértice de pulmón y puede invadir hacia arriba y afecta lo que es el componente parasimpático. Nos deja sin inervación parasimpática, porque recuerden, como le dije, tóraco columbar, o sea, llega hasta este punto lo que es la inervación del ojo. Bien, y ocurre esto que está acá. Esto sería un Horner del lado derecho. Bien, perdón, del lado izquierdo, donde se ve una ligera caída del párpado, porque el tercer par sigue indemne, talatosis, bien, y del mismo lado, al perderse el sistema simpático, predomina la miosis. Al mismo tiempo, de este lado no va a haber sudoración del rostro. Bien, no sé si respondí la pregunta o me fui por las ramas. No, contestó perfectamente. Gracias, doctor. Bien. Bueno, un segundito, ¿sí? Que acomodo esto. Bueno, estoy viendo si tengo una imagen más copada para esto, porque acá, capaz que seguramente mi colega Martín tenga imágenes más copadas, porque este es uno de los casos en los que se puede ver resonancia magnética. Bien, en el tórax por lo general se piden estudios de tomografía computada, pero para este que me corrija Martín, pero se puede pedir una resonancia magnética que tiene una patología muy particular, ¿bien? Bueno, no importa. Para ir cerrando, hablando de lo que es la unidad visual, que les había hecho un ligero comentario antes de lo que son las retinas, de lo que son los campos, va a ser muy fácil comprenderlo ahora, ¿bien? El campo visual, como le dice esta imagen, es la porción de espacio visual captada por uno o dos ojos mientras están enfocando un determinado punto en el mismo, ¿bien? El campo visual es lo que estamos viendo nosotros ahora mismo. Los campos visuales van a ser uno propio del ojo izquierdo, otro del ojo derecho, naturalmente, y están superpuestos, pero no en su totalidad. Están desalineados, más o menos separados unos 6 centímetros uno del otro, y lo que hace el cerebro es juntar la imagen. Esta diferencia entre dos, que no uno está lo mismo, el cerebro la acomoda y le da a uno la percepción de profundidad. Esa es una de las razones por las cuales tenemos dos ojos, ¿bien? La diplopía no es ni más ni menos de cuando uno de los dos ojos
o perdón, cuando hay una alteración en la visión, ¿bien? Esto es un efecto de diplopía, estás viendo doble. Este campo de visión binocular, este es el ejemplo de, fíjense cómo la imagen no es igual de los dos ojos. Bien. Ahora, este campo que está acá, los campos que están en los costados, ¿ve que está pintado, está dividido en 4 partes? Lo que es, esto es superior, esto es inferior, claramente. Pero lo que está de este lado son los campos temporales, ¿bien? Pero voy a hacerlo más simple. Referido al ojo derecho. El ojo derecho, que es lo que está viendo acá, voy a tener un campo visual. Un campo visual que va a ser nasal, porque está en la nariz, y un campo visual que va a ser temporal, ¿bien? Del lado opuesto. Ahora, las retinas se llaman, como les dije también, nasal y temporal. Pero fíjense cómo es esta imagen que del campo nasal, bien, lo que viene acá, esta flecha, esta imagen sigue para acá, se va en espeja, y lo toma de retina temporal, y viceversa. De temporal a nasal, y viceversa. No se confundan con este pequeño detalle porque es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque si se daña la vía como está marcada, acá está el nervio óptico, acá está el quiasma óptico, acá están los tractos, bien, acá están todo lo que es tálamo, bien, todo lo que son cuerpos funiculados de tálamo, y las radiaciones ópticas, con una porción más lateral que es la de Meyer, hacia la corteza, bien, corteza calcarina, en todo lo que es lóbulo occipital, que después de acá sí obviamente una versión dorsal, una parte dorsal y ventral para lo que es tanto color y forma como movimiento. Y fíjense que lo marca doblado con rayitas, con rayas continuas y con otra discontinua. Esto es muy fácil para pensar en dónde hay una lesión. A ver. En el caso de dónde hay una lesión, fíjense, corto la línea y qué es lo que voy a dejar de ver. Fíjense, solamente estarían indemnes en este caso las retinas temporales y solamente se podrían ver los campos nasales de ambos ojos, dejando que los campos visuales temporales se pierdan. Y me da una menopsia heterónima bitemporal. Estas son las cosas que más comunes se ven en anatomía de casos clínicos, porque son de las más interesantes, porque es bien anatómico. Como estamos acá por encima de la silla, estamos en la silla turca, por encima de hipófisis, un aumento, un crecimiento, un tumor en el mismo puede causar una compresión y lesión en este punto. Y es una de las cosas más anatómicamente clásicas que se ven en los exámenes. Bien. Eso ha sido un mini repaso. Obviamente hay mucho más de lo que se puede hablar, más que nada lo que son lesiones de la vía visual. Simplemente es una cuestión de ir y pensar si yo corto acá o corto acá, por así decirlo, qué alteración de la visión me traería. Hay una lesión a este nervio, obviamente solo se perdería la visión de este ojo. Hay una lesión de un tracto, fíjense que se comprometería una retina nasal de uno y la temporal del otro. De una minopsia homónima. En este caso, como les mostré, minopsia heterónima, de dos campos distintos, de dos campos iguales, bien, de los dos costados. Este es un tema bastante interesante para revisar para el examen y está bueno para repasarlo. No todas las vías, no todos los axones van a este punto, algunos los que se han mencionado van directamente para los folículos superiores, bien, para hacer reflejos, como es los reflejos que causa la mirada entre los nervios craneales entre sí, y con los movimientos cefálicos. A su vez también algunas de estas fibras van hacia lo que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y van a regular lo que es el ritmo circadiano. Bien, por eso no sé si les han dicho que la importancia de no tener celulares o pantallas a la noche, justamente por esta influencia que van a causar en unas neuronas gangliosas especiales y alterar lo que se llama la sincronización del ritmo circadiano. Como un detalle pequeño particular. Pero bueno, yo les diría que la vía visual la lean y la repasen en profundidad. Agarran nuestros libros que están bastante buenos, porque es un tema extremadamente tomado. Bien. Y bueno, creo que eso es
es todo lo que tenemos para decir por ahora de la clase esta. Acá está la bibliografía que les había mostrado antes. Bien. Perfecto, doctor. Eh, Muchísimas gracias. Y felicitaciones por quizás, la clase. gracias, quizás solamente, nada, mencionar solamente para cerrar el tema, no se olviden de la acomodación, no creo que lo vean tanto como los reflejos consensuados o reflejos fotomotor, que son un poco más comunes, pero no se olviden que también eso participa el esfínter de la pupila con lo que es el componente, perdón, el músculo ciliar con lo que es el parasimpático, ¿bien? Que va a causar una relajación en las fibras que van a contener al lente del ojo, al cristalino. Al tener esa relajación muscular, va a permitir que retorne a su forma original, por así decirlo, que es una forma más ovoide que va a generar la acomodación. El tema de la acomodación es un tema un poquito más complejo, no me metí en eso porque también implica la convergencia del ojo, y también un poquito de miosis por cómo actúa la luz sobre la retina, lo que llama las aberraciones ópticas. Si tienen una duda de eso, escríbanlo y lo veremos más adelante, pero es un tema que me parece que quizás se nos va un poquito el tiempo ahora con eso.